Les damos la bienvenida a esta actividad formativa organizada por el IDPIC de la Universidad de Barcelona, dirigida a docentes y que lleva por título Introducción a la Pedagogía de los Cuidados. Esta actividad formativa nace del grupo de trabajo del IDPIC sobre Pedagogía de los Cuidados, con la voluntad de profundizar en este tema y compartir con otras personas docentes o profesionales del ámbito educativo el porqué y el cómo llevar a las aulas las prácticas de cuidados. Los ponentes son Joaquín José Martínez, profesor de lenguas del IES Diamantino García Acosta de Sevilla, Esther Gutiérrez Espósito, profesora de Geografía e Historia del Colegio Gamo Diana de Madrid, y Clara de Madrid Robleño, profesora de Geografía, Historia e Inglés en el Instituto Màrius Torres de Lleida. Todas ellas son miembros de la red de educadoras y educadores para una ciudadanía global. Para cualquier información sobre el grupo de trabajo sobre pedagogía de los cuidados, podéis contactar con el correo idp.cursos@uv.edu. Es un grupo del IDPIC abierto a la participación de cualquier docente interesado en el tema. Por último, deciros que el IDPIC ha programado una jornada gratuita sobre educación para la ciudadanía global con talleres prácticos para llevar la pedagogía de los cuidados a las aulas. La jornada será presencial en Barcelona y se celebrará el 28 de octubre de 9 a 2. Estáis todas invitadas. Os dejaré en el chat el enlace de inscripción que estará abierto hasta el día 16 de octubre. Y ahí tendremos la oportunidad de vernos y compartir en persona y ponernos cara. Y sin más, paso la palabra a los miembros de la red de educadoras y educadores para la ciudadanía global. Muchas gracias, Mercé. Muchas gracias a todos los participantes que estáis con nosotros en esta tarde. Y voy a presentaros un poco cuál va a ser el esquema de esta jornada, de esta sesión de webinar. Primero nos situaremos. Mercé ha dicho que todos nosotros somos miembros de la red de educadoras y educadores para una ciudadanía global. Pues contaros un poco quiénes somos y desde dónde enfocamos y miramos hacia la educación. Después mi compañera Clara pues os comentará un poco el marco teórico de los cuidados, cómo llegan desde esa ética del cuidado al mundo de la educación. Con Joaquín visibilizaremos algunas de las prácticas buenas, significativas que se están haciendo en los diferentes territorios en relación con el cuidado y la convivencia en los centros educativos. Clara y yo os presentaremos también un par de propuestas educativas que están relacionadas con los cuidados, la vida en el centro del centro y Cuidémonos, dos propuestas educativas de la red que compartiremos con vosotros. Nos gustaría que os marcharais también con una rúbrica con la que testear un poco cuál es la situación de los cuidados, cómo estáis en vuestros centros, ver lo positivo y desde ahí encarar la mejora. Las preguntas que os vayan surgiendo a lo largo de la exposición, irlas poniendo en el chat y tendremos un ratito también para esas preguntas. Nos despediremos recordándoos que el 28 de octubre podemos volver a vernos en Barcelona. Mirad, la red de educadoras y educadores para una ciudadanía global es un espacio de encuentro del que formamos parte personas que estamos hoy con vosotros y muchas más. Somos docentes. Es verdad que el escenario educativo cuenta con espacios formales, no formales, informales. Nosotros hablamos desde donde estamos, desde nuestras aulas, desde lo curricular, desde el contacto con nuestros alumnos y alumnas y con nuestras familias. Nuestra inquietud por aprovechar la capacidad transformadora de la educación, pues nos ha llevado a reflexionar sobre nuestra práctica docente y a publicar y compartir cuantas experiencias educativas han sido significativas para nosotros y están siéndolo en nuestras aulas. En la página de Caidara, que es nuestra ventana al mundo, pues tenéis en el chat, os dejaremos el enlace, no solo las propuestas que vamos a comentar esta tarde, sino otras muchas organizadas por temáticas que esperamos pues también puedan seros de utilidad. La educación es un espacio precioso, los centros educativos son unos espacios inmejorables para trabajar la transformación social y para trabajar los cuidados, para aprender a cuidarnos, para visibilizar el descuido en el que vivimos y para aprender a cuidarnos
Y es por eso que en la reflexión y los procesos autoformativos de la red, pues veníamos trabajando los cuidados, hemos propuesto estas propuestas educativas, incluso nos hemos embarcado en un grupo de trabajo al que también estáis invitados, en el espacio de la Universidad de Barcelona, y finalmente estamos haciendo este webinar y pendientes de la jornada. Está bien encontrarnos en este espacio virtual, pero nosotros realmente somos felices y nuestros lazos se han ido tejiendo en el trabajo también compartido en directo. Porque mirad, estamos en las Canarias y en Andalucía y en Valencia y en Cataluña, en el País Vasco, yo os hablo desde Madrid, todos estos territorios, pero con una misma mirada de educación transformadora y de ciudadanía global, sabiendo que lo que hacemos en cada uno de ellos está y tiene un impacto en la globalidad mundial. Aquí tenéis una imagen de los dos últimos trabajos de los que vamos a hablar más adelante y el por qué la pedagogía de los cuidados llega a los integrantes de la red, pues porque nosotros somos personas que cuidamos y que necesitamos ser cuidadas. El cuidado, en definitiva, es un impulso vital, una respuesta a la vulnerabilidad humana y del planeta. Nosotros creemos, confiamos, sabemos y estamos en ello que es posible cambiar el modelo dominante, que es posible responsabilizarnos de nuestra relación con el entorno, que es posible cambiar las relaciones interpersonales y que puedan basarse en la confianza, en la negociación, en el diálogo, en la toma de decisiones conjuntas, que es fundamental una participación en la vida cultural y reconocer que los saberes no solo vienen del mundo académico, sino también de otros espacios y el valor que tienen los servicios a la comunidad. Desde los cuidados, desde el cuidado, nos hacemos conscientes del mundo interdependiente en el que vivimos, pero nos comprometemos en la transformación de la realidad poniendo delante la vida de las personas y de las especies con las que compartimos planeta. El docente transformador, el centro educativo transformador, porque al final las comunidades educativas son comunidades de aprendizaje, tiene una serie de rasgos. Si nosotros miramos el mundo de los cuidados, pues hay dos que sobresalen. El enfoque de un aprendizaje socioemocional, el cuidado de esos aprendizajes y también las propias estructuras del centro, el estar muy atentos a esas relaciones de poder y de cuidado. Todo esto lo vamos a ir profundizando un poquito más en las intervenciones que vienen a continuación. Le voy a pasar la palabra a Clara para que nos sitúe en el marco teórico de esta pedagogía de los cuidados y también del enfoque de la red desde la ciudadanía global y desde la educación transformadora. Buenas tardes, Clara. Hola, buenas tardes, Esther. Yo soy Clara y estoy trabajando actualmente en el Màrius Torres de Lleida y os voy a explicar un poquito, bueno, primero, qué entendemos nosotras por cuidados, porque es importante, la palabra cuidado puede pensarse que puede tener como diferentes aproximaciones y lo primero es aclarar qué es, ¿de acuerdo? Con cuidados nos referimos a aquellas actividades que son imprescindibles para mantener la vida y la sostenibilidad social, tanto en un plano físico como emocional e incluso sociopolítico. Son las tareas cotidianas de gestión y sustento de la vida. Atender, escuchar, consolar, criar, alimentar, sanar, reciclar, generar redes de cuidados colectivos, educar a las personas, obviamente, como profesores, participar en actividades de mejora de los derechos humanos, por la conservación del planeta, ¿de acuerdo? Son cosas que hacemos continuamente en nuestro día a día. Nosotros estamos continuamente cuidando. ¿Y por qué? Porque es poner en el centro la vida. La vida la ponemos en el centro, por eso cuidamos. Y no, en cambio, el capital, es decir, el dinero, como ocurre desgraciadamente en el sistema capitalista en el que estamos viviendo. Como defienden los teóricos Tronto y Bob, los cuidados comprenden todo lo que podemos hacer para mantener, perpetuar y reparar nuestro mundo, de modo que podamos vivir en él de una manera mejor. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestro ser y nuestro entorno. Y los cuidados están, como he dicho, en todas partes. Finalmente, todas las personas tienen necesidades de atención y cuidado en todos los momentos de la vida, no solamente cuando somos pequeños o cuando somos personas mayores, sino a lo largo de toda nuestra vida necesitamos ser atendidos, ser escuchados, ser cuidados, todos caemos enfermos, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Necesitamos los cuidados continuamente y muchas veces los adultos se nos olvidan.
Por tanto, poniendo los cuidados en el centro, lo que buscamos es un cambio de paradigma, es decir, darle la vuelta a nuestro modelo actual de desarrollo, súper consumista, súper liberalista, capitalista, apartando la parte de acumulación de riqueza, más coches, más zapatos, más ropa, etcétera, etcétera, y reemplazarlo por la vida. ¿Cómo? A través de la equidad, de la justicia, del empoderamiento de las mujeres, que está muy relacionado, de los derechos humanos y de la sostenibilidad ambiental. Al hablar de cuidados, debemos comenzar nombrando a la psicóloga Carol Gilligan, porque ella fue la teórica cuando empezó a hablar de la ética de los cuidados. Su teoría se basa en la importancia del vínculo de unas personas con las otras y las relaciona continuamente con las emociones, los sentimientos y la empatía. Según Gilligan, la persona alcanza el mayor grado de desarrollo moral cuando encuentra el equilibrio entre el cuidado a sí mismo y el cuidado a los demás, cuando mejor está una persona, cuando mejor desarrollada está, ¿de acuerdo? Ella proporcionó gran parte de este marco teórico sobre el que se asientan las propuestas que la siguieron y sobre las que se asientan, obviamente, la pedagogía de las curas. También hay otro nombre, que es el de Nell Nodins, que ya tiene una aproximación mucho más práctica, que yo creo que también se viene dado porque ella fue mamá de, creo que tiene 6 o 7 hijos, bueno, tuvo, y es mucho más práctica su aproximación, pero ella también habla de que el cuidado es la médula de la vida humana. Y a mí me gusta especialmente esta frase, el cuidado como la médula de la vida humana. Los estudios feministas y la economía feminista han reflexionado muchísimo desde hace décadas sobre este tema porque las mujeres han sido y son las principales responsables de los cuidados de la familia, sacrificando para hacerlo otros ámbitos de su vida, como su profesión, su tiempo libre, su descanso. Muchas veces las mujeres priorizan el cuidado a los otros por encima del propio y eso tampoco está bien, tampoco debe hacerse. Y además ha sido un trabajo que además ha sido invisibilizado completamente de manera sistemática, que ahora empieza a tomar cierto valor gracias precisamente a los feminismos, ¿de acuerdo? Por tanto, los movimientos feministas defienden la idea de que el eje de la sociedad sean los cuidados, sea el bienestar social y además no solamente eso, sino sacar los cuidados del ámbito doméstico. No solamente las mamás y las abuelas cuidan, sino que todos debemos cuidar y en ámbitos como el laboral o el comunitario. Las feministas entienden que debe existir una responsabilidad colectiva por el sostenimiento de la vida. Entre todos debemos sostener la vida y generar el bienestar para todos. Dentro de todos estos movimientos feministas hay uno en especial que es el ecofeminismo. Es una escuela feminista diferente que es el ecofeminismo. Esta corriente de pensamiento y movimiento social une tanto la perspectiva feminista con la ecología. Es una corriente que tiene su origen en movimientos de mujeres ecologistas pacifistas como el movimiento Chipko en la India o la Vía Campesina en América Latina, que está muy relacionada con la defensa de los territorios indígenas que han caído en manos de mujeres indígenas que están defendiendo no solamente sus propios derechos, sino sus tierras y sus comunidades, y por eso está unido. Pero va mucho más allá de eso, ¿de acuerdo? El ecofeminismo pretende buscar un cambio completo en los modos en los que las personas nos relacionamos entre nosotras y, obviamente, con la naturaleza, sustituyendo, obviamente, formas de opresión que tenemos y que existen por fórmulas de cooperación, de reciprocidad y de ayuda mutua. Y dentro del ecofeminismo hay una mujer muy interesante en el Estado español, que es Yayo Herrero, que es una de las especialistas del tema, que yo recomiendo profundamente y que incluso aquí, que no puede ser que quede como muy alejado, habla también incluso del derecho a la vivienda o de espacios como jardines o para los niños, para que puedan jugar y las personas pasear dentro del ecofeminismo. Es una teórica muy interesante. Otro movimiento que también tiene los cuidados en el centro de su propuesta es el buen vivir. Para entender este concepto es imprescindible conocer su origen. El buen vivir, que del quechua es Sumaca Wasai, surge de las cosmovisiones de los pueblos indígenas andinos de América Latina y colocan los cuidados entre el equilibrio al respeto y el respeto a los límites de la naturaleza y la justicia social.
Es naturaleza y justicia social juntas, ¿de acuerdo? Para estas comunidades la idea del vivir bien no tiene nada que ver con el buen vivir, ¿de acuerdo? Se aleja completamente de esto. Y lo que le une es que hay un respeto por uno mismo, un respeto por los demás y un respeto por el planeta, porque ellos no se entienden como una cosa, como que la naturaleza es diferente a ellos son parte de la naturaleza, uno más dentro de la naturaleza. Dentro del Estado español también hay personas que están escribiendo y que están tratando este tema. Podemos hablar, por ejemplo, de la filósofa Marina Garcés, que vincula el daño, la violencia, la educación, la reparación, la comprensión, todo desde un punto de vista muy filosófico. Está en Cataluña María Rosa Buxarrais, que forma parte del grupo de recerca de la educación moral de la Universidad de Barcelona, y Cristina Morales, que es una aportación de parte de la literatura con su novela Lectura Fácil, que es Premio Nacional de Literatura del 2019, que parodió de alguna manera esa tendencia actual a burocratizar los cuidados. Va sobre 4 mujeres con discapacidad intelectual y de cómo el Estado las cuida, y es realmente, bueno, es curiosa como mínimo, dura, conflictiva, ahí es muy interesante. Ahora, bueno, explicaré cómo nosotras, la red de educadoras y educadores por la ciudadanía global y a favor de la educación transformadora, entendemos la pedagogía de los cuidados y la ética de los cuidados. Desde la red apostamos por tener siempre la vida también en el centro de nuestras escuelas y de nuestros institutos, es decir, dentro de la educación formal. La vida debe estar dentro de la educación formal, el derecho y del cuidado. Por lo tanto, la incorporación de la pedagogía de los cuidados sería un elemento transformador. No pensar en el futuro, en esos futuros adultos que son nuestros alumnos, sino el ahora, el cuidarlos ahora que están creciendo y que también son seres humanos y que también son personas ahora, no en ponerlo en esos futuros trabajadores, cambiar eso. Obviamente remarcando la importancia del cuidado, remarcando el cuidado a las demás personas y al planeta. ¿Cómo? Incorporándolo al currículum. ¿De acuerdo? Es fundamental incorporar esta pedagogía de las curas al currículum. Primero, poniendo la vida y los cuidados entre los objetivos del currículum. Segundo, visibilizando la importancia de los cuidados en un mundo complejo como el nuestro, interdependiente, e incorporándolos a los contenidos directamente de cada una de las materias. Y tercero, utilizando procesos de enseñanza-aprendizaje y metodologías mucho más participativas, críticas, que sean críticas, dialógicas, que intercambien opiniones, dirigidas a intervenir tanto en nuestro entorno más cercano como a nivel global, que fomenten la acción de nuestros alumnos. Y por eso la pedagogía de los cuidados encaja también perfectamente dentro de nuestro enfoque de ciudadanía global, porque vivimos en un mundo súper interdependiente, globalizado, con desafíos que están a nivel planetario. El cambio climático, la pobreza, la paz, el tema del género, todo eso realmente son problemáticas a nivel planetario. Por lo tanto, son fundamentales enfocarlas y combatirlas desde esta manera también, a local y global. Porque al final enseñar a cuidar y a dar valor a los cuidados cambia el tipo de relaciones interpersonales en el aula y fuera de ella, porque genera inclusión, justicia, igualdad, equidad, porque promueven la mejora de las convivencias, la justicia social, la sostenibilidad. Todo eso que es tan importantísimo y que cada vez está más difuso y se está perdiendo. Por lo tanto, el modelo educativo que nosotros desde la red estamos proponiendo es inclusivo, es comunitario, en el que toda la comunidad es responsable, desde un alumno, el profesor, el jefe de estudios, cualquiera, todos somos responsables, que además repercutirá en toda la comunidad educativa y en el resto del contexto local e incluso global. Y finalmente, porque nosotros creemos, y realmente lo creemos, porque estamos trabajando para ello, y nos sumamos a la convicción de que transformar la escuela es también transformar el mundo. Y ya se están haciendo cosas, y ahora Joaquín nos explicará cosas que ya se están haciendo hoy en día desde la pedagogía de los cuidados para transformar un poco el mundo tan desalentador algunas veces en que estamos viviendo. Joaquín. Hola, buenas tardes. Me llamo Joaquín, soy profesor del IES Diamantino, Sevilla, en un centro de difícil desempeño.
La semana pasada, precisamente, nos reunimos varias de las personas que estamos aquí en la segunda asamblea de Teachers for Future, Profes por el Futuro. Sin duda que también la ecoescuela es imprescindible tenerla en cuenta como referente para replantearnos el cuidado en la educación. Claro, no todo cabe en una presentación como esta, ¿no? Pero tenerlo en mente, ¿no? Que nosotros lo tenemos también. Hace muchos años que en escuelas e institutos se está trabajando para mejorar la convivencia, sea del profesorado con el alumnado, sea entre el alumnado y toda la comunidad educativa. Hay precedentes centenarios. La Institución Libre de Enseñanza, que inspiró el modelo de escuela republicana, y la Escuela Moderna de Barcelona. Tened en cuenta que en aquella época había en fin, no solo en España, sino en toda Europa, había una manera de plantear la educación masificada, donde niñas y niños acudían a aulas que eran jaulas, ¿no? Con 70, 80 niños y niños y niñas separados, y que, bueno, había un modelo de escuela higienista que solo se preocupaba por vigilar a la infancia y por que no se contagiara, ¿no? Entonces, pensar en el contraste entre ese modelo y lo que proponía el Instituto Escuela o la Escuela Moderna, ¿no? Necesitamos espacios amables para trabajar que prevengan el daño y ejerzan el acompañamiento adulto, mutuo, compasivo, fortalecedor. A diferencia de otras épocas, cuando se predicaba el malestar como medio de enseñanza, la letra con sangre entra, cualquier persona comprende que solo cuando se está bien, en todos los aspectos de la vida, se puede aprender. Para conseguir ese bienestar, se han presentado diferentes programas relativos al cuidado de los diversos actores y actrices de la comunidad educativa. Algunos de ellos han surgido de experiencias exitosas que se extendieron en forma de red y obtuvieron un respaldo institucional. Es el caso del programa TEI, que fomenta la tutoría entre iguales, o el programa MUSE, de la Fundación Yehudi Menuhin, para trabajar la inclusión desde las diferentes ramas artísticas. Ambos se aplican a distintos centros educativos y en varias comunidades autónomas. Otros programas y proyectos han sido propuestos desde arriba para dar respuesta al aumento coyuntural de la conflictividad. Acabamos de tener un caso muy reciente en Jerez, con diferente impacto real, en la medida que hayan conseguido implicar o no a toda la comunidad educativa. Porque, claro, los bomberos sirven para apagar fuego, no sirven para organizar la escuela. De forma general, cabe señalar algunas constantes en las experiencias de éxito. Primero, la formación permanente del profesorado para ejercer los cuidados, ¿no? Porque tenemos muchas compañeras y compañeros que dicen, nosotros no somos educadores. Bueno, como parte de sus competencias profesionales. La práctica de la relación de ayuda y el diálogo cotidiano con el alumnado, tanto como el diseño universal para el aprendizaje, que ahora tiene rango de ley, pero también la competencia para coordinarse en un equipo educativo de cada grupo aula y con otros agentes sociales de cuidado que colaboran en el centro. En segundo lugar, la formación del alumnado para asumir mayor responsabilidad, gracias al desarrollo de su conciencia moral, desde una obediencia heterónoma a normas impuestas, lo que se concibe cuando hablamos de disciplina, hasta el reconocimiento de la racionalidad de las normas y la agencia autónoma de la mediación por parte del propio alumnado para resolver conflictos. En tercer lugar, una mejora de la organización escolar que fortalezca las capacidades del cuidado en toda la comunidad educativa, incluyendo al alumnado y a las familias, tal como hacen las comisiones de convivencia en las comunidades de aprendizaje y se hace realidad a través de mecanismos de participación democrática, no solo en el conjunto del centro, sino también en nuestras aulas. Empecemos por el cuidado que el profesorado dirige hacia el alumnado, que es el modelo que tenemos, bueno, primero que sale, el que tenemos en la cabeza, ¿no? Veamos algunos ejemplos de cómo la administración está interviniendo y proponiendo itinerarios de formación para que el profesorado pueda ejercer los cuidados. La figura de la persona coordinadora de bienestar y protección en la comunidad educativa es muy reciente. Se ha introducido en la LOMLOE a solicitud del Ministerio de Justicia, precisamente por casos que existen, ¿no? Donde no se respetan los derechos de la infancia, aunque sin la suficiente información ni la necesaria formación específica. Es una novedad interesante, pero solo tendrá sentido si se basa en las experiencias previas. La intervención es tanto más necesaria cuanto mayor es el riesgo de vulnerabilidad.
la pobreza infantil, la diversidad étnica, las familias inmigrantes. En Cataluña, todos los centros educativos tienen su proyecto de convivencia redactado desde 2021, en el que se incluyen medidas preventivas y restaurativas. Desde el Departamento de Educación se promueve el enfoque restaurativo global y la comunicación no violenta, pero no se habla específicamente de cuidado. También se promueven programas de prevención del bullying y programas de escucha activa como Escoltan, para el cuidado de uno mismo y el trabajo de las emociones, o el ya citado TEI. Desde hace más de 20 años en el País Vasco, el Departamento de Educación ha impulsado actuaciones para el desarrollo de la convivencia positiva por medio de distintos planes y programas. Entre ellos destacamos el Plan de Convivencia del Centro, como vemos en casi todas las comunidades, o todas, y la guía para su elaboración, la guía sobre el maltrato escolar o el protocolo de acoso. Hace 5 años se puso en marcha la iniciativa Bitsikasi para contribuir a que los centros educativos sean espacios seguros de convivencia positiva. Según esa iniciativa, cada centro organizó su equipo BAT para intervenir en los casos de acoso del centro. Además, hace poco que se ha publicado el protocolo de actuación inmediata en casos de ideación suicida. Todo esto es una exigencia legal, ¿no? Porque en este caso las leyes van marcando el camino. En Andalucía, todos los centros deben desarrollar un plan de convivencia en el que se recogen las normas del centro, muchas veces reducido a la intervención con el alumnado disruptivo y a los problemas de disciplina. Además, hace 15 años que se organizó la red de escuelas de paz, mediante la que se promueve la convivencia en los centros y la cultura de paz. Hay que destacar que la coeducación haya sido obligatoria en los centros de Andalucía desde hace 2 décadas. En esos hemos sido pioneros, a través del plan de igualdad en cada centro. Existen protocolos de actuación con recursos educativos, como el programa CONRED para la prevención del acoso y el ciberacoso. También se promueve la constitución de comunidades de aprendizaje, esto también es interesante, por medio de una orden específica. Y se recomienda el aprendizaje servicio para la mejora de la convivencia. Vamos a ver 3 centros educativos que se sitúan en 3 entornos sociales diversos. El IES Ítaca de Tomares corresponde a una zona residencial de clase media alta. Es un modelo de inclusión que ha construido la convivencia durante más de una década sin disciplina sancionadora, de acuerdo con una pedagogía liberal o libertaria, que recuerda pues, a muchos referentes de los años 60, ¿no? Y la perspectiva de la educación para la ciudadanía global. El IES Cartima, de Cártama, Málaga, se sitúa en un pueblo residencial de clase media y trabajadora. Es otro modelo de escuela democrática y participativa, que utiliza el aprendizaje basado en proyectos para gestionar las crisis sociales, como la pandemia reciente o la marea machista que tocó fondo con el caso Rubiales. Gracias al proyecto emblemáticamente denominado Se Acabó. El IES Macarena, muy reciente, por cierto, el IES Macarena de Sevilla es un centro de difícil desempeño. Pues bien, durante 2 décadas sostuvo un proyecto para dar respuesta a los conflictos sobre 2 pilares. El aula de mediación, soportada por docentes voluntarias que ofrecían sus guardias para ejercer cuidado al alumnado disruptivo, en vez de expulsarlo del centro. Y una educadora social entregada a la tarea de programar la formación del alumnado mediador. Vamos a ver ahora cómo se concibe y cómo se practica el cuidado entre el propio alumnado. La práctica del cuidado no puede fundarse solamente en el ejercicio individual de la docencia, sino que necesita el modelado de las actitudes y las relaciones personales a través de buenos ejemplos entre compañeras y colegas. Por eso es tan importante formar al alumnado ayudante y mediador, que asuma un grado mayor de responsabilidad en la vida diaria del aula y que, por lo tanto, pues sean referentes de ese desarrollo de la conciencia moral al que antes me referí. Pero también es fundamental que el grupo aula sea capaz de detectar el malestar, asumir la realidad de los conflictos para mitigarlos y también para diseñar los medios de solución cuando ocurran. En concreto, la nueva Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia exige a las escuelas que el alumnado intervenga en la redacción de los protocolos imprescindibles contra los diferentes tipos de abuso y de maltrato, de modo que contribuyan a detectarlos y a frenarlos. El acoso escolar, el ciberacoso, el acoso sexual, la violencia de género, la violencia doméstica, el suicidio, la autolesión o cualquier otra manifestación de violencia. Es lo que dice expresamente la ley. El programa TEI, Tutoría entre Iguales, consiste en el cuidado entre alumnas y alumnos de todos los niveles educativos. El modelo de conseguirlo pasa porque alumnado de más edad, por ejemplo, de tercero de la ESO, cuide, guíe y ayude en la resolución de conflictos al de menor edad, por ejemplo, de primero de la ESO, pero eso también
se da, porque ahí también se aplica el programa en educación primaria, ¿no? Enseñanza primaria. La comunidad de aprendizaje permite abordar las necesidades individuales e incorporarlas al grupo, comenzando por reconocer los problemas relacionales y por establecer democráticamente las normas que los resuelvan de forma autogestionaria. Tal es el caso del proyecto Parlamento de la Humanidad, que no por casualidad pues, alude a la educación transformadora para la ciudadanía global, que se preocupa por visibilizar como referentes los derechos humanos y los derechos de la infancia, porque hay que hablar de ellos. Es decir, todos los tenemos claro, pero es que hay que hablar de ellos. A lo que estamos legalmente obligados, pero a veces se nos olvida al hablar de normas y reglamentos escolares, ¿no? Que perdemos el referente, sin quererlo. Vamos a pasar ahora al contexto del cuidado de la docencia y entre docentes, es decir, el claustro, ¿no? ¿Cómo nos cuidamos entre nosotras y nosotros? Mientras que el cuidado dirigido al alumnado y entre ellas y ellos se basa en experiencias probadas, aquí se da una paradoja. El cuidado de la docencia y entre docentes necesita ser abordado con nuevas propuestas. Hay muy pocos referentes. Los referentes que hay pertenecen al ámbito de la profesión de la salud o de profesiones sociales, ¿no? Como los cooperantes, etc. Nos faltan modelos, pero podemos recoger los puntos de vista compartidos por organizaciones profesionales, además de los sindicatos que lo demandan, también el colectivo DIME o el grupo de competencia del profesorado del movimiento 4.7. Los problemas de salud mental afectan en mayor medida a las personas cuidadoras y educadoras. La falta de conciencia sobre el riesgo de las profesiones del cuidado se convierte, cuando no se aborda, en el monstruo que viene a ver. Se tiende a reprimir la queja o los síntomas de dolor y recomendar en voz baja el descuido y la apatía en respuesta a síntomas como el burnout, o sea, síndrome del quemado, el aislamiento del profesorado de mayor edad o la precariedad del profesorado interino. Muy de otro modo, es necesario abordar estresores y causas del descuido que atañen a la organización escolar. Podrían resumirse en la falta de espacios y tiempos para formar en grupo las competencias profesionales que nos darían satisfacción emocional. Las que hemos citado, diálogo, coordinación, tutoría compartida. Vamos punto por punto. Una ratio demasiado alta se convierte en el reto de Sísifo. Se nos dice al llegar a la docencia, no puedes con ello ahora por falta de experiencia. En la edad media, no puedes por falta de dedicación o porque le dedicas demasiado a la conciliación familiar. Al final del arco narrativo, no puedes por falta de energía. El problema es la ratio. El sistema de acceso a la profesión docente se basa en el filtrado por medio de un examen oposición, como en cualquier puesto de funcionario que solo ve el público a través de una ventanilla. Se instiga la competición en una prueba excluyente entre personas aisladas ante un tribunal, en vez de enfocar, cuidar y mejorar las competencias profesionales de la docencia a través de la práctica en el aula y la formación en el centro, gracias a una tutorización mutua y compartida, la codocencia y la práctica reflexiva, en un proceso de evaluación formadora a lo largo de la vida. Es difícil enseñar al alumnado evaluación formadora si no se practica entre el profesor. De similar manera, la concepción del aula como reino de un solo monarca implica la negación de las competencias profesionales básicas. En el modelo tradicional, el profesorado joven o con ganas de educar se encarga de los grupos segregados, mientras que el profesorado de mayor edad asume el último ciclo o el bachillerato. La mejor alternativa consistiría en conectar la docencia más joven con la más mayor, de modo que se cuide mutuamente mientras comparten el mismo amor racional por el alumnado. Necesitamos horarios para la coordinación y la formación de los equipos educativos en la jornada laboral, dando carta blanca al cuidado sin oponerlo a la inclusión. Es momento de plantearse una hora diaria para tales fines en cualquier nivel educativo. Pensemos que en secundaria estamos 170 horas por encima de la media europea. Por lo tanto, podríamos disminuir ese horario y dedicarlo a nuestra competencia profesional, la coordinación. Merecemos organizar el espacio-tiempo para la relajación de todos los miembros de la comunidad, donde recuperar la calma y dialogar. Las aulas de mediación o de reflexión deberían servir a ese fin, más allá del eufemismo con que se encubre un espacio de castigo, que redunda en mayor estrés para el profesorado vigilante. Vamos pues ahora a tratar el reto que supone trabajar el cuidado en toda la comunidad educativa, la suma. El resto es la suma. La comunidad de aprendizaje incluye a las familias, no solo como agentes de participación, sino como sujeto de cuidados. En el país de Europa con mayor desigualdad económica, donde casi un 40% del alumnado sufre pobreza infantil, no podemos echar el balón fuera asumiendo
eso sí, que la escuela no puede cuidar de la sociedad entera. Hay que destacar, en primer lugar, aquellos centros educativos que intentan hacerse cargo de la educación social como parte de su actividad en barrios de renta baja y en zonas rurales deprimidas. Las escuelas sociales inclusivas colaboran en el diseño de proyectos de desarrollo comunitario para coordinar todas las agencias en favor del cuidado, con el fin de crear una cultura inclusiva en el centro. La lucha contra la pobreza energética, el acceso a la vivienda, las relaciones interculturales, la igualdad y la diversidad de género o la diversidad sexual. Además, todas las escuelas, cualquier escuela puede colaborar en que se consigan los objetivos de desarrollo sostenible, gracias a situaciones de aprendizaje contextualizadas y concretamente a proyectos de aprendizaje servicio que implican a agentes educativos de la ciudad, el barrio o el pueblo. Lo demuestra la red estatal de aprendizaje servicio. Por último, hay que reconocer que las mejoras en la organización escolar de los centros de zonas socialmente vulnerables repercuten favorablemente sobre el conjunto de la sociedad. En concreto, el modelo de comunidad de aprendizaje, impulsado por el CREA de la Universidad de Barcelona, que comenzó aplicándose como herramienta para incluir socialmente a alumnado de barrios marginados, se ha extendido a escuelas de otras zonas urbanas, gracias a la participación activa de familias como coagentes de una educación basada en el cuidado. Termino haciendo referencia al proyecto Cómo ser un cole de cuidado, propuestas para tu centro educativo, que fue presentado en el Encuentro de Educación para la Ciudadanía Global de los Negrales del año 2015, a propuesta de la ONG Interred. En su planteamiento decía así: potenciar relaciones de cuidado entre todos los miembros de la comunidad educativa. Reconoceos, comunicaos, estad pendientes de las personas, de cómo están. En suma, pongamos la vida en el centro del centro, de lo que nos va a hablar ahora nuestra compañera Esther. Muchas gracias, Joaquín, por este análisis de todos los escenarios y espacios y puntos importantes a tener en cuenta en la convivencia y en el cuidado en los centros. Bueno, como veis, nos hemos presentado, hemos hecho un recorrido por el marco teórico y las principales aportaciones de la pedagogía de los cuidados. Hemos visibilizado experiencias bonitas que ya se están haciendo en los diferentes territorios y los diferentes espacios para hablar y trabajar los cuidados dentro de la comunidad educativa. Y nos queda ahora muy brevemente presentaros dos propuestas educativas de pedagogía de los cuidados que hemos trabajado en red. La primera lleva por nombre La vida en el centro del centro y es una propuesta didáctica de pedagogía de los cuidados que parte de una lectura del Principito. A partir de la lectura de todos y cada uno de los capítulos del Principito, hacemos una reflexión que nos aparece en este documento, en este plan de viaje, que es: eres responsable de tu rosa. Y desde esta reflexión, pues aterrizamos una serie de actividades relacionadas con cada capítulo del Principito y con cada reflexión del plan de viaje. Tocamos los tres aspectos: visibilizar los cuidados, visibilizar nuestro descuido y cómo eso quiebra la convivencia, y por último aprender a cuidarnos creando lazos. La imagen que veis a la derecha tiene que ver con nuestro afán por llegar a todos los docentes y facilitar la implementación de las propuestas educativas en nuestras aulas. ¿Todo no se puede? Bueno, podemos elegir diferentes itinerarios. La introducción a la pedagogía de los cuidados, el autocuidado, el cuidado de los más próximos, de los extraños y diferentes, la tierra, los animales, las plantas, el mundo artificial, la tecnología, ideas y pensamientos, emociones y sentimientos, resolución de conflictos. Como veis, cada uno de estos itinerarios está contemplado en los tres espacios de ver lo invisible, visibilizar el descuido y aprender a cuidarnos. Trabajamos por un lado la reflexión más individual y después el trabajo colaborativo. En el índice del documento que está en Kaidara, tenéis el enlace puesto en el chat, el índice funciona interactivamente, de tal manera que podéis pasar del capítulo del plan de viaje a las actividades y están numeradas y del color, ¿no?, los diferentes itinerarios de pedagogía de los cuidados. Imaginemos que hemos tomado el capítulo 16 del Principito, pues iremos al plan de viaje, leeremos esa reflexión, pensaremos sobre ella, escucharemos una melodía. Y de este trabajo individual pasamos al trabajo colaborativo. Jugamos, planteamos siempre como actividad de inicio un juego,
hablamos sobre lo que hemos sentido y vivido, soñamos a dónde podríamos llegar dentro de la comunidad educativa y aterrizamos en propuestas concretas. Estas propuestas de actividades van dirigidas a diferentes asignaturas para trabajar con el alumnado en tutoría, pero también para trabajar con las familias, para trabajar en comunidad educativa, para trabajar en el claustro, porque todas las patas del cuidado son imprescindibles dentro de nuestros espacios, escuelas. Así que os animamos a pasaros por la página de Caidara y echar un vistazo a sus posibilidades. Clara os va a compartir otra de las propuestas de pedagogía de los cuidados que hemos construido en la red, que se llama Cuidémonos. Gracias, Esther. Bueno, Cuidémonos se trata de una guía didáctica también elaborada por el Grupo de Cataluña de la red, dirigida a docentes de ESO y del ciclo superior de educación primaria y que tiene como marco teórico principal la ética del cuidado, siempre vista a través de la educación transformadora y de la ciudadanía global, porque para eso somos parte de la red. Esta propuesta, que tiene diferentes actividades, que funcionan como para dar valor a los 3 diferentes ámbitos del cuidado. Nosotros tenemos construida la propuesta didáctica desde primero comenzando con el cuidado a uno mismo o una misma, el cuidado a las otras personas cercanas, como son los amigos, los compañeros de clase y la familia, luego el entorno y después a un tercer entorno, que es el entorno más lejano, incluso personas de otros países, así como el planeta. El tema del medio ambiente también. Nosotros entendemos que es fundamental también cuidar del planeta y de los otros animales con quienes compartimos espacio. ¿De acuerdo? El objetivo principal de todas estas actividades pues, es siempre lograr sociedades más democráticas, más justas, más sostenibles, ¿de acuerdo? Y donde las responsabilidades son compartidas. Yo me cuido a mí mismo, te cuido a ti y cuidamos al resto, todos juntos y juntas. Cuidémonos, además, tiene una estructura bastante flexible que permite adecuarla a las posibilidades temporales de cada programación. La docente podrá construir el itinerario que más se ajuste a las necesidades de su grupo clase y al calendario, que ya sabemos todos los que somos profesores, el calendario, lo importante que puede llegar a ser. Eso sí, nosotras recomendamos que se trabajen siempre los 3 aspectos. Yo, el otro cercano y el de más allá, ese al que puede ser que ni siquiera conozca, pero también tengo que cuidarlo y también tengo que cuidar del planeta, ¿sabes? Los tres aspectos. Y porque están interconectados. Es fundamental. Si yo no estoy bien, no puedo cuidar. Y si yo cuido de ti, puede ser que esa otra persona esté cuidando a otro que yo no conozca, pero como yo le he sabido cuidar, esa persona podrá cuidar al otro. Es una especie de cadena. En cualquier caso, en el documento que podéis descargar, tanto en castellano como en catalán, están en las 2 lenguas, el Principito, la propuesta anterior también está en catalán, por si queréis hacerlo. En esta propuesta que podéis descargar en Caidara están toda una secuencia de actividades que se llevan siempre a cabo y nosotros proponemos la secuencia ideal, lo que sería si todos los profesores tuvieran tiempo de sobra, si pudieran hacerlo, pero bueno, ya sabemos que es complicado y de acuerdo, nosotros proponemos la secuencia ideal y luego vosotros y vosotras vais escogiendo lo que mejor se adecue a vuestras situaciones y vuestro calendario y lo que ocurre en vuestras aulas, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de actividades, está el glosario, es el tema, por ejemplo, de la parte más teórica. Está el observador, que utilizamos medios audiovisuales para que los alumnos identifiquen cuando hay una falta de cuidados, cuando hay una crisis de cuidados y se pueda debatir después sobre ello. Hay actividades que es la idea de dramatización, escenificación. Los alumnos crean una escena teatral donde hay una falta de cuidados que sea muy cotidiana, donde, por ejemplo, hay una pelea entre los alumnos, una discusión en casa, cosas que sean muy de ellos. Intentar primero ver cómo se han sentido ante esa falta de cuidados, ante esa crisis de cuidados, y después cómo la solucionarían de una manera asertiva, con buena comunicación, cómo se sentirían si esa crisis de cuidados se hubiera solucionado bien, ¿de acuerdo? Y siempre con mucho debate. Además está el escape room, que se llama Alerta Planeta, que es para aplicar en el aula también, que como elemento motivador, ya sabemos que hoy en día todo lo del escape room les encanta, y es una actividad de síntesis, ¿vale? Sirve como repaso de todos los conceptos principales, van pasando por una serie de pruebas en equipo y si no conocen estos conceptos fundamentales de la pedagogía de los cuidados,
no pueden sobrevivir porque están en el instituto encerrados, que es la narrativa del juego, están en el instituto encerrados, ha habido un desastre planetario medioambiental y tienen que conseguir salir y no pueden hacerlo si no se tienen cuidado y si no se conocen estos cuidados, ¿de acuerdo? Y luego nosotros siempre, para acabar, siempre proponemos propuestas o siempre intentamos que los propios alumnos monten una propuesta, como por ejemplo una APS, sobre acciones que pueden ellos realizar, pueden diseñar de tal manera que, yo qué sé, una campaña de sensibilización, algún tipo de cosas para que ellos se dan cuenta de que hay algo que no se está cuidando en el centro, en el barrio, en las familias, en la comunidad educativa y puedan cuidar, ¿de acuerdo? Como con una APS, como con una campaña de sensibilización, como de cualquier otra manera, y que sean ellos de alguna manera que lo promuevan, que sean suyo, que sea propio, porque además es como favorecemos siempre la implicación. Y por ahora, si tenéis más dudas de esta propuesta, luego nos podéis preguntar. Y yo creo que por ahora podemos dar el paso a Esther y que nos cuente ella y ya acabemos el webinar. Sí, os ha escrito en el chat, Mercé, os ha puesto que todos nuestros materiales que están en Kaidara son gratuitos, de libre descarga y están traducidos en castellano y en catalán para que podamos utilizarlos con más comodidad. Vamos cerrando el webinar. Queríamos dejaros, lo haremos en el chat, un instrumento de evaluación, una rúbrica, os lo decía al principio, pues para que testeéis las cosas buenas y de cuidados que hay en vuestros centros y en vuestra acción docente y a partir de ahí pues veáis, ¿no?, la mejora posible. Queremos dejaros también nuestros contactos, estos recursos sobre pedagogía de cuidado que hemos pensado que hemos colocado en este Simbaló. Y vamos a dar paso a un ratito de preguntas que hayáis podido ir dejando en el chat. No sin antes recordaros nuestros contactos, recordaros que nos podemos ver en Barcelona el día 28 de octubre y que las inscripciones están abiertas hasta el 16 y daros las gracias por haber compartido con nosotros este rato y este cuidado. Muchas gracias por vuestra atención. Yo quería comentar una cosita.